Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me van a escuchar y ver la pantalla? Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, profesor. Sí se ve, sí se escucha. Ya, genial. Hola, Hola chicos, profe. espero que estén bien. Hoy tenemos que hacer varias cosas eh, y varios objetivos tenemos que apuntar finalmente, ¿no? Hoy día vamos a, bueno, a alcanzar como objetivo al menos en la primera clase y luego en la segunda vamos a darle la estructura final al tema de corte. Finalmente vamos a aprender a diseñar corte. O sea, vamos a tratar de controlar esa falla que han visto en los videos. Vamos a controlarla para que sea lo último digamos, que se vaya a dar. Recordemos que nuestras estructuras no son indestructibles, tienen un límite y entonces la idea es que cuando venga un terremoto muy grande o cuando venga una carga muy grande, pues la falla se dé, pero de una manera adecuada. Entre ellas, el efecto de corte es una de las que queremos controlar que se den al último, ¿no? Porque implica ya pues una falla prácticamente total de la estructura. Entonces, antes que falle por corte, preferimos que falle por fricción primero. Y ya si es que no hay de otra al final y se incrementan muchísimo las cargas, pues ya, o no, tocará fallar por corte. Pero para eso tiene que haberse desarrollado mucha ductilidad, se dice, en otras palabras, que haya muchas grietas, muchas fisuras, que haya mucha deformación, que haya mucho daño antes de que colapse la estructura. Eso con el fin de que, bueno, nos dé tiempo, nos aguarde, porque hasta que llegue ese momento quizá ya el terremoto ya pasó, ¿no? Ya el terremoto ustedes saben que demora o dura, puede durar terremotos de 20 segundos, 30 segundos, un minuto, 2 minutos, hasta incluso 3 minutos. Entonces, la idea es que el sismo, pues, en general, cualquier carga, pues se pueda prever, se pueda cuantificar y tener un diseño que sea satisfactorio para esas situaciones. Pero en eventos muy extremos, pues no tenemos otra que darle a la estructura una forma de falla que sea la adecuada, o al menos el orden de las fallas deben buscar la mayor prolongación, digamos, o duración de la estabilidad de la estructura. Entonces el objetivo de hoy día es finalmente aprender a diseñar corte. Vamos a determinar el día de hoy cómo se van los estribos y bueno, y algunos detalles de la norma. Entonces, antes de comenzar con el tema de corte, de hecho tenemos que hacer muchas cosas. La primera es hablar sobre la PC. Han habido ya, están las correcciones ya hechas en el aula virtual, en el Blackboard. Ha habido notas, digamos, bastante variadas. Por favor, revísenlo con calma y pues y vean si es que es necesario algún reclamo. ¿Sí? Aún no están publicadas en el sistema, pero primero preferimos atender los reclamos. Entonces, para darles chance eh, a que puedan hacer eso, el día de mañana vamos a revisar, digamos, ya acabando la clase seguramente, con algunos que tengan estos reclamos, pues para evaluarlos y ver si se consideran o no, para ya publicar las notas, pues mañana seguramente al final del día. Entonces, mientras ya están las notas, para los que no sabían, pues están publicadas, así que por favor revísenlo con calma. Recuerden que un reclamo siempre se hace con un sustento, ¿sí? Con un sustento objetivo.
sí, objetivo, con algún respaldo. Por ejemplo, puede que yo haga un cálculo en mi caso y ahora en estas circunstancias, pues después de la práctica hago un cálculo para revisar mis resultados y me doy cuenta que pues hubo un error en alguna parte, pues bueno, habrá que sustentarlo con el procedimiento que estoy haciendo y estoy indicando, pues mire, aquí me di cuenta de este error, aquí está mi error. Pero un reclamo no puede ser, pues considero que está bien y entonces por favor evalúe mi reclamo, considere mi reclamo. O por favor, usted fíjese que por favor ayúdeme y vea dónde puedo conseguir más puntos, ¿no? Y por favor acepte mi reclamo. Esos no son reclamos válidos, esos de por sí se tienen que, bueno, se consideran como reclamos inválidos. Un reclamo válido es que ustedes sean objetivos. Hubo aquí un error, aquí no hubo el error, ¿no? El cálculo llegó al resultado, y esto voy a explicar por si desean, y se ha verificado el resultado que sale tanto y él coincide con los resultados y bueno, aquí viene otra vez una omisión de los resultados correctos. O quizá, bueno, hubo un error, pero el procedimiento, y ustedes explican el procedimiento, pues muestra lo que hemos visto en clase. Entonces, reclamos que sean objetivos con sustento. ¿Ya? Entonces, eso es lo segundo que tenemos que ver. Bueno, aquí estamos hablándolo y mañana vamos a terminar de verlo con los reclamos que cada uno identifique prudente y lo veremos, tenemos una media hora de la clase seguramente para tener reclamos, si es que hubiera varios, si no, pues tal vez pues, no lo hacemos. Si no, vamos a hablar tal vez como unos 10 minutos al final de la clase. Y lo tercero que tenemos que ver es la encuesta. ¿Sí? Hay una encuesta que tienen que hacer hoy día. No sé si está la delegada, hasta que esté en la sala. A ver, vamos a ver si lo está. No, profe, no puedo asistir por problemas personales. ¿Cómo? No, no, la delegada no pudo asistir por problemas personales. Uy, ya entiendo. Y ¿sabes si, bueno, voy a preguntarle si puede gestionar, a ver, la encuesta en todo caso, Pero igual. la encuesta me parece que Igual, se puede desarrollar de la misma forma, se puede desarrollar ahorita, sin ningún problema, Sí, me la parece. encuesta está en el correo, en los correos personales de cada uno le llegan todas las encuestas de todos sus cursos, de ahí se puede hacer. O sea, no ok, requiere una perfecto, contraseña, nada. perfecto. Solo entrar a su correo nomás y ahí buscar la palabra encuesta. Ya. Ya, entonces, chicos, por favor, les voy a pedir encarecidamente que realicen la encuesta, sin necesidad de que, bueno, está delegada. Y bueno, por favor, hagan la encuesta, recuerden ser bastante buenos, pero sobre todo objetivos. ¿Sí? Lo importante es que sean objetivos para poder buscar justamente los puntos de mejoras del curso. Tanto del curso como para el profesor y en general para la universidad. Entonces, por favor, háganlo de manera objetiva, buscando siempre una crítica constructiva. ¿Sí? Las críticas constructivas son muy buenas. Una crítica a secas, pues no es muy positivo, pero una crítica constructiva en la que se dan ideas o mejoras, pues eso ayuda bastante. Entonces, por favor, tomen en cuenta y realícenlo. ¿Sí? Realicen la encuesta. Eh, ya al final de la clase volveremos, si que por ahí faltó alguien, igual lo vemos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya, exactamente, Juan, ¿no? A ver, entonces la encuesta, por favor, y sobre todo, y yo lo leo en la encuesta, por favor, hay unas encuestas, hay unas sugerencias que se pueden dar. Ya hemos hablado un poco de las sugerencias con varios durante la primera PC, la segunda práctica, el examen, y bueno, lo que se ha venido antes de la PC también. Igual vamos a hacerlo seguramente ya mañana o pasado, mañana o la otra semana haremos otra charla interna con algunos de ustedes, o si no con la mayoría, para prepararnos ya para el final. La idea es que, bueno, ya recuerden que la idea siempre es, lo principal aquí es aprender antes de aprobar, y obviamente a consecuencia de haber aprendido, pues la aprobación es automática, ¿no? Aquí tenemos un poco de dificultades, bueno, ya hemos hablado con ellos también, a veces pasa de que tenemos problemas de nervios, estrés o ansiedad, eso sí creo que tomar medidas complementarias para que puedan resolverlo, ¿no? Pero igual, la idea finalmente es que aprendamos.
Y bueno, y eso vamos ahora, ¿no? Al tema de hoy. Adelante, Luis. ¿Tienes una pregunta? Sí, sí, Luis. La verdad es que el trabajo final para mí es muy importante, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Pero es muy importante porque aterrizamos muy bien la idea, o aterrizamos mejor la idea de lo que estamos aprendiendo con un caso real. Y estoy seguro que les debería servir, pues, ¿no? Un feedback de todas maneras. Tal vez hacemos la presentación de algunos. Bueno, la idea en realidad del trabajo era reservar la última semana y la antepenúltima, o sea, la próxima semana, para que podamos hacer las exposiciones de los trabajos. Entonces, básicamente presentar lo que han hecho. Entonces, yo creo que ahí vamos a darle el feedback, de todas maneras. De todas maneras, tiene que haber un feedback ahí. Eh, ok. ¿Te refieres a ya para una entrega de las entregas parciales? Para mejorarlo para la entrega final. Ok, ok. Entonces, sí, tenemos que verlo. Eh, yo creo que podríamos verlo mañana. Mañana vamos a dedicar media hora también tal vez la última media hora, dedicamos a ver algunos trabajos y bueno, y también los reclamos para ir viendo este tema de mejora. Finalmente, chicos, lo que tienen que entregar para el trabajo final es el informe y el sustento técnico. El sustento técnico son los cálculos. ¿Los cálculos en qué? Pues en un MATCAD, en un MATLAB, en un Excel. Y al final, los planos. Entonces, hay dos documentos importantísimos. Los cálculos y los planos. Ambos son sustanciales. Para la teoría y, digamos, el sustento técnico, los cálculos, que sería dentro del informe. Y para el, el proyecto el que va a construir nuestro ejecutor, nuestro contratista, pues para él les importan mucho los planos. Entonces ya hablaremos mañana sobre eso, ¿sí? Pero igual a eso apuntamos. A eso apuntamos. Entonces mañana preparemos, por favor, para mañana su trabajo. Y pues dejaré que haya 2 o 3 voluntarios que quieran presentar su trabajo para darles el feedback para que garanticen qué les falta y qué pueden hacer para mejorar su proyecto antes de la entrega final, que sería la semana 14, ¿no? 14-15. ¿Ya? Lo importante es que pues, se pueda empezar a aterrizar ese tema conceptual. Y nuevamente, ¿no? Más que aprobar, finalmente es que aprendan. Es lo que más importa. Si han aprendido, pues ya con eso logré mi objetivo y logramos el objetivo, creo, del curso finalmente. Y nos vamos felices, ¿no? Si por ahí hay dificultades, aún recuerden, tenemos 2 notas importantes, ¿no? Sustanciales, el final y el trabajo. Así que si estamos un poco bajos en las notas, pues ya ahora es la última, digamos, la última recta, ¿no? La recta final para el curso. Así que aprovechenlo al máximo. Listo. Entonces comenzamos. Estas diapositivas de corte son las que yo he hecho. He adaptado un poco lo de la aula virtual. Es la primera vez que lo presento, porque lo he ido trabajando ciclo tras ciclo anteriormente con algunas ideas y bueno, ahora le he podido plasmar recién las modificaciones que quería hacer y yo bueno, sigo haciéndolas a esta diapositiva. Entonces esta diapositiva no la van a encontrar en el aula virtual, todavía no. ¿Las voy a compartir? Pues claro que sí. Saben que yo comparto toda la información que tengo para que pues ustedes tengan esa disponibilidad. Así que espero que por favor se concentren y veamos bien ese tema. Entonces arrancamos, ¿sí? Antes de arrancar, por favor, todos levanten la mano. Necesito estar seguro de que todos estamos conectados. Y no olviden hacer su rutina, ¿no? Algo que los despierte totalmente. Bueno, no que los despierte porque debe estar contra despiertos, pero sí que los active, ¿no? Cuerpo y mente, ¿no? No, la mente únicamente no puede, tiene que verse con el cuerpo. Y hay que pues, hacer que circule la sangre, ¿no? Y la energía en todos los cuerpos para que podamos estar atentos. Entonces comenzamos. Sí, comenzamos con el tema de corte. Este es un tema sencillo, la verdad que es muy sencillo, pero también tiene algunas complicaciones, y eso no puedo negarlo. Pero
digamos, es tan sencillo que podemos ganar fácilmente, digamos, de 4 puntos, tal vez 3 o 2, por lo menos, en un corto tiempo, muy corto tiempo. Y lamentablemente es uno de los pocos temas, o uno de los últimos temas que los alumnos estudian, y no ganan puntos rápido. Con este tema se gana más rápido los puntos que con el tema de columnas, de todas maneras. Columnas es larguísima. Es más, la pregunta de columnas dejaría al final. La de vigas lo tomaría primero. La de corte, perdón, en general tomaría primero. Eh, porque es más resumido. Y es más resumido el procedimiento que quieran hacer. Hay dos formas de procedimiento basados en los mismos principios y las mismas fórmulas. Eh, pero con el tiempo he notado que para mí es más sencillo una forma que otra, que es la que usaba primero. Y bueno, voy a transmitirles ambas, pero primero trataré de transmitirles la primera más fácil. Y ya me contan ustedes cómo ven o verían Entonces, empezamos. En todo elemento, ya hemos visto el video, en todo elemento es una viga que puede estar simplemente apoyada con cargas en la parte superior y apoyos en la parte inferior. Más o menos la viga que han estado ensayando en el video que hemos visto. Entonces, si hacemos un corte en A, un corte en B, finalmente hacemos el diagrama del cuerpo libre de un elemento diferencial de la viga, vamos a notar que internamente existen varios tipos de esfuerzos. Existe esfuerzos a cortante, esfuerzos a momento flector. Y subir una fuerza axial también. ¿Qué puede generar fuerza axial? Pues bueno, la fuerza del sismo y, por ejemplo, también el postensado también. También puede generar un efecto de fuerza axial. Pero diremos que eso no es predominante para una viga, pues porque el peso que cargaría axialmente, o la carga que transmitiría axialmente, pues para nada es sustancial, a menos que sea postensado, claro, o pretensado. Entonces, vamos a concentrarnos en el tema de corte y momento flector de cualquier elemento. Ya hemos visto flexión, ahora nos toca ver corte. Entonces, para un cálculo convencional, de una viga convencional que tiene un apoyo por debajo y las cargas por encima de la viga, que es lo que usualmente ocurre, porque las vigas son apoyadas en las columnas. O sea, las columnas vienen por debajo y sujetan a las vigas. Y las vigas soportan el techo, ¿no? Soportan la losa y todo lo que haya sobre la losa o sobre el techo, pues eso transmitido hacia las vigas. Entonces, este esquema que estamos viendo en la pantalla en la parte superior es prácticamente el esquema convencional. Profesor, ¿hay otro tipo de casos? Pues sí, hay muchísimos más y lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que este es el común denominador. ¿Sí? Vamos a cualquier casa, pasa esto. Vamos a cualquier edificio, ocurre esto. Pero cuando vamos, por ejemplo, a una casa un poco peculiar, una piscina en voladizo, tal vez otro tipo de elementos, otro tipo de estructuras, o quizá un departamento peculiar, por ejemplo, con las vías invertidas, pues ocurre algo ligeramente distinto. Entonces, cuando sientes ese tipo de efectos, la carga por encima y el apoyo por debajo, pues hay una transferencia interna de esfuerzos. ¿Sí? Una transferencia de esfuerzos internos. Y hay un flujo, se dice, de esfuerzos, que cuando uno selecciona un elemento diferencial, se nota o se da cuenta que hay tanto esfuerzos axiales como, esfuerzos normales como cortantes. Entonces, ahí ustedes ven ese elemento diferencial de encima del cursor con flechas de corte de carga axial. Finalmente, este efecto de corte y carga axial transferido internamente a un elemento diferencial, recordando de su curso de mecánica de materiales, había algo llamado ejes principales. Y es que rotábamos el elemento diferencial, lo rotábamos para conseguir, se decían, los esfuerzos máximos. Y entonces se podía concluir que la rotación de de este elemento, la rotación para conseguir esfuerzos máximos, principalmente se daba a 45 grados. Ya lo que hablamos un poco en el video anterior que hemos estado revisando. Entonces, a 45 grados se consigue esfuerzos máximos.
¿Qué significa esto? Existen unos esfuerzos máximos de compresión y de tracción. No tenga compresión y tracción. Ya no corte. Y entonces aparece algo que llamamos flujo de cargas o flujo de esfuerzos. Y es que cuando aplicamos esta carga de esta manera, hay un flujo de esfuerzos máximos a compresión que van en la ruta de las líneas que están dibujadas. Si esas líneas tipo parábolas, tipo curva, una recta y luego una curva, son la ruta de los esfuerzos internos a compresión, máximo, ¿sí? El esfuerzo máximo a compresión. Claro, y como ya dijimos, se da el mayor efecto a 45 grados, y ahí sale pues esta línea a 45 grados. Y esta línea tiene mucho que ver, fíjense, con las fisuras más importantes del cortante. Pero ¿cómo tiene que ver ese tema de la compresión con el cortante? No estamos hablando de cortante, ¿por qué hablamos de compresión y tracción internamente? ¿Por qué estamos hablando de cortante y vamos a hablar de fuerzas cortantes? Y es que empieza a surgir algo interesante, que a las máximas compresiones que se generan en ese flujo de compresiones, cada elemento diferencial del concreto, al sentir máximas compresiones, por la ley de Hooke, siente máximas tracciones. ¿Sí? Hay una gran tracción que va a tratar de expandir, ¿no? Recuerden la ley de Hooke, si tú aplastas por un sentido, por el otro se tiende a expandir el material. Entonces, al haber una máxima compresión a 45 grados, hay una máxima tracción a esa misma distancia, a esa misma inclinación, bueno, perpendicular a esa inclinación de 45 grados. Entonces, en esa zona, el bloque de la derecha quiere moverse hacia la derecha y el bloque de la izquierda hacia la izquierda. Se tienden a empezar a separar. Y eso empieza a generar la fisuración, porque internamente el concreto no puede soportar grandes tracciones. Y de ahí sale el concepto de la falla por tracción diagonal. La falla de cortante o de corte por tracción diagonal. Entonces no es que venga una especie de cuchillo, sable, que corte la viga y que genere el efecto de corte. No. Lo que está generando el efecto de corte en las vigas convencionales que estamos viendo aquí es el gran esfuerzo a tracción internamente que siente el elemento. Y de ahí sale pues el término de corte por tracción diagonal. ¿Sí? Corte por tracción diagonal. Y entonces aquí están las fisuras. La principal, la diagonal, ahí está. Y las verticales son fisuras por flexión. ¿Sí? Fisuras por flexión. Hay que diferenciar ambas, porque son efectos o fenómenos distintos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con la falla de corte por tracción diagonal? No tiene concepto, el nombre lo dice todo. Solamente que muchos dicen, oye, falla por corte, y se olvidaron de que en realidad el concreto está fallando por una tracción diagonal, pero que lo atribuimos a corte. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Podríamos levantar la mano si está todo claro? Listo, perfecto. Entonces, ninguna duda, genial. Entonces, sigamos. Profesor, ¿podría explicar de nuevo esa diferencia entre esas dos, por favor, contra compresión y tracción? Compresión y tracción. Ah, ok. Ok. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa si yo tengo un elemento, una probeta de esta manera? Una probeta de concreto. Y a esta probeta pues le aplico una fuerza, ¿no? Una fuerza de compresión. Una fuerza de compresión por ahí. Y otra más de esta manera. Vamos a girar. Listo.
Lo que va a ocurrir con este elemento va a ser que se va a querer coger. Vamos a quitarle el relleno. Se va a querer coger, ¿no? Porque eso va a ocurrir, ¿no? Finalmente es lo que digamos, estaríamos pensando que va a ocurrir, pero eventualmente, pues ocurre eso y mucho más. Y ocurre que se hinchan. ¿Estamos de acuerdo? Porque la masa no se transforma, la masa no se, digamos, no cambia, sino finalmente se transforma, ¿no? Entonces la materia finalmente es la misma, simplemente se ha transformado. Entonces, ahí sí terminaría, digamos, nuestra probeta. ¿Estamos de acuerdo, Edgar? Entonces, ¿qué ha ocurrido internamente? Internamente ha ocurrido dos efectos. Internamente ha ocurrido las fuerzas de compresión, que ya sabemos, y también ha ocurrido las fuerzas de tracción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, finalmente, es lo que ocurre. Por ese motivo se expande nuestro elemento. ¿Se entiende? Si comprimimos por un lado, se tracciona por el otro, y finalmente, pues, al traccionarse, estas fuerzas de tracción importantes, vamos a poner el color rojo, digamos, serían las que van a causar justamente la fisura. ¿Sabe? E entonces internamente lo que va a generar es pues una especie de fisura, y vamos a ponerlo por aquí, una especie de, a ver si se puede hacer, una fisura de esta manera, ¿no? No, me disculpa que no esté tan buena la figura, pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ver si sería, ¿no? Esta fisura, pues, lo que está pasando es justamente eso en la viga, ¿no? Estas flechas de color rojo serían las flechas que estamos hablando en la viga, ¿no? Esta flecha de aquí. Esto sería, pues, a 45 grados. Más o menos. Esta flecha de aquí tiene que ser esto en esta viga. Mientras que la compresión hace lo contrario, ¿no? ¿Se entendió la idea? Sí, profesor, ahora sí, muchas gracias. ¿Cómo? Sí, profe, ahora sí se entendió. Muchas gracias. Ya. Y a ver, entonces, quiere hacer esto. Eh, bueno, no funciona esto, vale. Vamos a hacer otra flecha. Listo, entonces esa sería la idea, finalmente, de lo que sería, pues, esa falla por corte, por tracción diagonal. Finalmente se tendería a hacer declinación, más o menos de esta manera, pues, ¿no? A tener clara la idea. Los elementos tienden a, digamos, a separarse. ¿Hay alguna otra pregunta? John, ¿se entendió la idea? ¿No? El resto, Paola, a ver.
Luis, coméntenos. Marco, Milenka, Nicole, por favor, chicos. Es importante que seamos conscientes que está ocurriendo. O sea, al final cuando diseñamos, bueno, es una formulita y ya. Pero muchos olvidan el concepto detrás de todo esto y se ciñen únicamente a que, bueno, yo sé usar mi fórmula y sé diseñar, ¿no? Entonces soy diseñador estructural. Eso no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que saber de dónde viene la falla, porque puede darse un caso que, digamos, la fórmula no aplique, y entonces somos responsables de entender, comprender el proceso que se va a dar para justamente el diseño de nuestros elementos estructurales importantes. Correcto, John. Exactamente. Lo has resumido bastante bien. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, habiendo dicho esto, de ahí sale, pues, bueno, de ahí sale la idea esta de las fisuras. Y aquí se ven los tipos de fisuras. Vamos a poner aquí tipos de fallas. Vamos a ponerlo de esta manera para que no se superponga con el texto. Ahí está. Tipo de fallas. Hay una falla por flexión, están las rajaduras por flexión, son las verticales, pues porque obviamente las principales, el momento vector que hemos estado aprendiendo a diseñar genera una tracción, entonces en esa zona del medio pues estaríamos planteando una especie de tracción horizontal, una fuerza axial horizontal, y eso genera pues la fisuración de esa manera vertical, tal cual. Y mientras tanto el corte, que es la de la figura B, hace las fisuras diagonales a 45 grados más o menos. Y claro, hay una zona, porque el elemento en realidad, una viga real, siente tracciones como siente flexión y también corte, por lo tanto, siente ambos efectos. Entonces hay zonas en las que el efecto se acopla tanto de corte como momento flector y tiene una fisura mixta, pues, ¿no? Le llamamos flexo de tracción, que es la figura C. ¿Qué dice el ASI sobre todo esto? Finalmente, el ASI lo que establece es hay que reforzar por corte a las vigas, y este refuerzo tiene que ser un refuerzo tal que restrinja ese corte o esa separación entre elementos. Y entonces aparece el estribo como un elemento que tiende o procura, en términos simples, coser la fisura, ¿no? O mantenerla unida. Entonces es como una costura cualquiera, ¿no? Es como cuando uno se amarra las zapatillas, ¿no? Los pasadores lo que hacen es, pues finalmente, unir dos elementos separados que tienden a separarse con la ley de Hooke que uno le aplica al zapato, ¿no? Con su propio peso, ¿no? Sus propios pesos, sus pies, pues tienden a inflar, a hinchar la zapatilla, el zapato, y entonces el pasador hace este efecto de costura, ¿no? Entonces ocurre similar en el caso de una viga o de cualquier columna que siente este efecto de corte. Ojo, que no estamos diciendo vigas, sino estamos diciendo cualquier elemento que siente corte. Que quiere decir, en otras palabras, que eso es general. Entonces aquí está la fisura por flexión, la fisura por corte, y lo que quiere hacer los estribos es poder sujetar los elementos que quieren separarse. Entonces, si la fisura se da por corte, podemos plantear un refuerzo muy eficiente que digamos, hagan la costura perpendicular a la falla y nacen los estribos inclinados. O la otra que es más común son los estribos verticales. Entonces la pregunta es, de su experiencia, yo sé que es un poco limitada porque están comenzando todavía la carrera, están por regresar, pero en su experiencia, en la que han visto planos, han visto algún proyecto, han visto quizá la construcción de alguna pequeña estructura o una gran estructura, ¿cómo son los estribos? ¿Son verticales o son inclinados? ¿Qué opinan? Y si estamos diciendo que si los estribos inclinados son más eficientes, ¿por qué no estaríamos usando estribos inclinados? ¿Por qué estamos haciendo uso del estribo vertical?
¿Alguna opinión? A ver, les comento. En el común denominador de proyectos tenemos estribos verticales o tal vez horizontales para columnas, ¿no? Pero es muy poco, prácticamente nula la alternativa para nosotros, al menos aquí en nuestro contexto y por lo menos en Lima, que se den estribos inclinados. Claro, hay estructuras antiguas, muy antiguas, que están de esa manera, pero ya les explico qué ocurrió ahí, pero digamos sabiendo que la mayoría de estructuras, si no es que todas, en nuestro contexto usan estribos verticales, ¿a qué se deberá eso? Si sabemos, si estoy diciendo que es más eficiente una costura que sea perpendicular a la falla, a la fisura. ¿Alguna opinión, chicos? ¿Qué opinan sobre esto? Es más, yo diría, John, buena apreciación, que los estribos inclinados serían menos la cantidad, porque fíjate que pasan perfectamente a través de la viga, se requerirían menos estribos, es más eficiente. Pero ¿por qué, a pesar de ser más eficiente el estribo inclinado, por qué no se usa? Ya, el problema principal, o la respuesta está en el sismo. Sismo, ¿por qué? Porque la fisura se puede dar como estamos viendo en la pantalla, en diagonal, como si naciera en la parte izquierda inferior y crece hacia la parte derecha superior, ¿sí? En diagonal. ¿Qué ocurre en un sismo? Bueno, puede ocurrir eso, pero el sismo, como ustedes saben, puede venir en cualquier dirección y sentido. Entonces, para una misma dirección, digamos para el sismo en X, el sismo puede venir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, cuando viene el sismo de izquierda a derecha, podría generar ese tipo de fisuras que estamos viendo en la pantalla. Pero si el sismo viene en sentido contrario, puede darse el caso que la fisura sea inclinada en sentido contrario y que pase perfectamente por el medio de dos estribos. O sea, en otras palabras, puede darse el caso de que ningún estribo llegue a coser la fisura. ¿Sí? Lo que quiero decir es que puede ser tan suertudo, ¿no?, el edificio en su momento que la falla se dé de esta manera. Y si se da de esta manera, pues estamos en aprietos, ¿no? Porque no queremos, justamente ponemos el estribo para que se aprovechen, no la ponemos de adorno, ¿no? Queremos justamente que haya ese tipo de, de posibilidad de que cosa de la falla, pero si decimos bien en otro sentido, pues no lo haría. O puede darse que no lo dé, que no cruzo ningún estribo. Y entonces, la restricción de las normas para zonas altamente sísmicas, o para zonas con sismicidad, es colocar estribos rectangulares, estribos verticales, perpendiculares al eje, digamos así, del elemento. Porque ahí sí no hay pierde. Fíjese que si mi falla inclinada, quiera o no, igual pasa por estribos verticales. En cambio, en el anterior caso ya no. Entonces, por ese motivo es que no se usa en nuestro país estribos diagonales porque hay un problema de sismo. En un país donde no haya sismo, pues van a encontrar seguramente estribos inclinados. ¿Se entendió la idea? ¿Pueden por favor levantar la mano para confirmar que todo está claro hasta acá?
Listo. Continuamos entonces. Noten lo importante que es saber el concepto de por qué se hacen las cosas. Cualquiera puede agarrar una fórmula y meterla en una computadora y sacar un estribo. Pero aquí viene más que nada criterio. Y saber los fundamentos de por qué es que están las cosas, por qué es que hay estribos de esa manera. ¿Por qué existen los estribos finalmente? Entonces se entiende con el concepto detrás de ello. Así que, pues ahí lo tienen. Ese es el tema de las fisuras, que por ese motivo queremos que sean verticales. Listo. Entonces, cuando se dé la falla, ¿qué está ocurriendo internamente en la zona de la falla? Haciendo un diagrama de cuerpos libres, pues que se muestra en la pantalla, van a notar que hay el aporte de muchos elementos o componentes pues, de la propia viga o del propio elemento estructural. Pues primero, por la izquierda, está pues la reacción del apoyo, ¿sí? La reacción del apoyo. Y se ha dado la fisura, la falla de corte, y bueno, en alguna zona está pues el caso de la carga interna, digamos, la carga, perdón, que siente la viga por encima de ella. Entonces, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta falla, vamos a notar que hay una resistencia a corte del propio concreto que queda, sin fisurarse. ¿No? Porque esta zona de aquí no se fisura porque está bajo la compresión, recuerden, a causa del aumento frictor. En ese caso, hay un aporte, pero pequeño, muy pequeño, de lo que sería la zona comprimida que aún no falla, ¿no? Que aún existe concreto puro ahí. Entonces hay un aporte del concreto acortante, está en la compresión digamos, de la flexión, que puede haber, así como ya compresión internamente en el acero principal hay tracción, ahí está el T2, ¿sí? El T2. Y si vemos la fisura, atraviesa un estribo, y el estribo, como es una barra de refuerzo, y la barra de refuerzo está vertical, la única forma que transfiera las fuerzas, esta barra de acero, es que la fuerza sea vertical. Entonces ahí está la fuerza vertical que viene a ser una tracción. Noten que es una tracción de la barra de acero. Pero para nuestro tema será pues una resistencia cortante, no de la barra de acero, sino de todo el elemento de concreto reforzado. Para el elemento de concreto reforzado, este estribo tiene una resistencia o un aporte acortante. De ahí que sale el nombre de BS, ¿no? V de cortante, y el S, pues, perdón, el V de, sí, claro, de cortante, y el S, pues, de la barra de acero, ¿no? Así como hay un aporte generado por la fuerza axial del estribo, hay un aporte por la fuerza cortante, o la resistencia a corte, y ahora sí, a corte directamente de la barra, pero de la barra principal de refuerzo. Noten que el refuerzo principal siente un cortante también, pero este cortante ya es una fuerza de corte directamente. Tenemos entonces ya la fuerza cortante del elemento. Y por último tenemos esta fuerza V sub A, que es una especie de fuerza cortante, una fuerza, perdón, de adherencia o de trabazón. ¿Qué sucede? Que la fisura no es perfectamente lisa. Y como no es perfectamente lisa la fisura, hay un efecto de fricción entre los dos bloques de concreto que quieren separarse. Entonces hay una fuerza V sub A, que es una fuerza, digamos, como de adherencia. Y esta fuerza de adherencia finalmente se puede transferir en dos componentes, el V sub A en Y en X. Entonces, todo lo que resiste a corte serían las componentes verticales de todas las fuerzas anteriores que he mencionado. Sería el cortante de la barra de la barra de refuerzo principal, el V sub D, el V sub A Y, que sería el aporte vertical de digamos, de la adherencia, el BS del estribo, y el B sub C, que sería el aporte del concreto. Esos aportes están en esta gráfica. Esta gráfica quiere tratar de medir
cuál es el aporte de cada uno de estos componentes. Entonces aquí dice, ¿no? Resistencia a cortante interno del elemento. ¿Cómo se genera? Pues primero por el estribo. Por el estribo, luego por la adherencia, por la cortante de la barra principal de refuerzo y el concreto. En el concreto se puede notar que es, digamos, la resistencia más estable que puede haber. Y la del estribo va creciendo conforme a su separación. Si está más cerca las barras de refuerzo del estribo, más resistirá pues, mi elemento cortante. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Para ser conservadores y reconociendo que las barras de acero del refuerzo principal, la fricción, ese porte B sub D es variable porque tenemos bastones, ¿no? Tenemos barras adicionales colocadas horizontalmente y a veces hay barras que no llegan a ser, digamos, o a proyectarse en toda la longitud del elemento. Entonces, como esas barras horizontales son muy variables, pues no se considera el B sub D. Y el B sub A, el área de la fuerza, perdón, de adherencia, también es variable porque depende mucho de la inclinación de la falla. Entonces puede ir variando. Entonces, en ese sentido, el reglamento te dice, no vamos a considerar esos dos, y únicamente vamos a considerar como resistencia a corte el aporte del concreto más el aporte de los estribos del acero. Entonces, por favor, copien que la resistencia nominal es igual a la suma de aportes tanto del concreto como la del estribo. Y como ya sabemos también, la condición de diseño plantea que la resistencia a corte de diseño pues sea mayor que el cortante último que se obtiene a partir de las combinaciones. Entonces, por favor, copien estas que van a ser muy útiles. Tomen screen o tómenle foto, por favor. Y levanten la mano cuando tengamos ya las fotos de tomada. Y si tienen preguntas, por favor, adelante. El BS considera únicamente la del estribo. Vamos a ver si podemos hacer algo interesante. Este BS es parecido a lo del concreto. Entonces, estos dos son estos. Únicamente estos dos. ¿Se entiende? Se considera otro más. ¿Este es Carlos Young? Y acá igual. Más que nada por lo que hemos hablado de que es variable, ¿no? Los otros componentes son variables y antes de, digamos, apoyar nuestra seguridad en algo que puede ser variable, pues mejor la norma prefiere dejarlo como un respaldo. Ya eso ya es conservador, ¿no? No estamos considerando algunos elementos que sí. Y bueno,
Es la forma de diseñar. Por ese motivo, nuestro elemento de concreto armado soporta más de la cuenta, pues porque hay elementos que están aportando que no están siendo contemplados en el diseño. Bueno, sí son contemplados, pero se están, digamos, despreciando sus valores, ¿no? Entonces, la resistencia al final debe cumplir esta condición, el método del RFD, que ya hemos hablado hace tiempo, tanto para momento flector, para carga axial, para cortante. ¿Qué ocurre con una viga? Una viga que siente ese tipo de cargas por encima de ella, siente un efecto de falla en diagonal, ¿no? Entonces, lo que dice el reglamento es que uno puede diseñar el refuerzo cortante de una viga, no con el momento que llegue al eje de la viga, al eje del apoyo, o al final de la viga, sino con un cortante que llegue pues a una distancia AD de la cara. Como estamos en 5 grados, si tenemos el peralte efectivo vertical en 45, por tanto, la distancia entre la cara del apoyo hasta donde va a darse la falla es una distancia llamada D, es el peralte efectivo. Por lo tanto, el diseño de nuestro refuerzo debe ser con un cortante medido a esa cara, a esa distancia, a D de la cara. Entonces, si bien el diagrama de cortantes puede ser muy alto, hasta incluso al eje del elemento puede ser muy alto, se diseña nuestro refuerzo de estribos con una distancia a D de la cara, por tanto se considera un cortante más resumido. Entonces, la falla de este elemento va a generar ese tipo de fenómenos. Vamos a ver estribos que van a atravesar la falla, y son estribos que generan fuerzas verticales que procuran compensar el efecto de corte que pueda sentirse en la viga. Y noten que se hace siempre la falla a una distancia AD de la cara, ¿sí? Porque es a 45 grados. Ojo, que a la cara del apoyo, que viene a ser este dado pequeño, no se hace a la cara del elemento, digamos que puede ser una columna inferior, sino en ese dado. ¿En qué condiciones se generan ese tipo de situaciones? Pues, por ejemplo, en puentes. En puentes hay un pilar por debajo y hay un dado en la parte superior de tamaño distinto. Entonces, la norma finalmente te dice que pues debe diseñarlo pues a la cara, a D de la cara, pero de la cara del apoyo, no de cualquier apoyo, sino del que se apoya realmente o de forma directa, se apoya nuestra viga. Ahí está un poco lo que hemos hablado. Y esta distancia se da a D de la cara para los casos A y B. El caso A y B son casos convencionales, en la que la carga está por encima y el apoyo está por debajo. Es lo que ocurre convencionalmente. En pórticos es similar. Pero hay casos especiales, como el C y el D, que no es, digamos, idéntico como hemos hablado, sino que, por ejemplo, en el caso de que tengamos un pórtico, si bien la viga tiene su apoyo por debajo, que es la columna, puede haber un corte o un apoyo, una fuerza concentrada justo al borde de la cara del elemento. En ese caso, pues se diseña a la cara misma del elemento, ¿sí? A este elemento, a esta distancia se conoce como sección crítica, ¿no? La zona donde se diseña por corte. ¿Hasta aquí está claro, chicos?
Listo, entonces, los casos C y D son peculiares, porque se tienen que diseñar ya no a una distancia D de la cara, sino a la cara mismo del apoyo. Entonces ustedes pensarán, ¿y este caso C a qué se refiere, no? Porque es un caso de un apoyo y no hay apoyo, ¿no? El apoyo por abajo no existe. Pues que hay un elemento que sostiene la viga, o la losa, perdón, de forma que las fuerzas van hacia arriba. Entonces hay un efecto de una especie de tracción que siente el elemento del apoyo, más o menos para hacer algo la idea. Este caso en particular, eh, lo vamos a ver ahora, y el caso D, ¿en qué situación se da? Por ejemplo, cuando se desvía la columna. Cuando en la altura el edificio quiere reducirse de tamaño, por algún motivo, pues la columna se desfasa, se puede hacer, pero hay ciertas restricciones para hacer eso y que tiene que hacerse con mucho cuidado. Se puede desfasar la columna, y esa carga de la columna pues puede inducir al corte a la viga, y así por lo tanto hay que diseñar la viga por cortante, pero un cortante directo justo en la cara, en la condición más crítica que pudiera ocurrir, pues porque la carga está aplicada ahí. Si la carga estuviera aplicada por otro lado, se podría sacar una cuenta de AD de la cara, pero para cargas concentradas muy altas, pues hay que revisar, digamos, el escenario más desfavorable. Con respecto al caso C, sería este caso. Primero, el caso de vigas invertidas. A la izquierda se ve una viga invertida, o se ven los proyectos de unas vigas invertidas, tanto una viga interior como una viga, digamos, interior o una viga exterior, perimetral. ¿Qué ocurre? Que en los últimos pisos se puede preferir, si es que no se usa la azotea, se puede preferir invertir las vigas por encima del techo. Y debajo del, digamos, del último departamento, la última casa, pues se debería una losa plana, sin vigas que estuvieran colgando del techo, ¿no? Entonces, eso muestra una arquitectura un poco interesante, más agradable, sin muchas obstrucciones, pero claro, ya te quita el uso de la azotea. Usualmente se usa la azotea, pero hay casos de proyectos, por ejemplo, de oficinas u otros, en la que la azotea tal vez no se usa y en ese sentido se prefiere invertir las vigas, aunque sea del último piso. Entonces, esas vigas invertidas serían esa condición de apoyo, porque la viga invertida tendría el apoyo, no habría columna debajo de esta, y la losa sería el elemento que siente una carga y que siente el efecto de cortante. Entonces la losa hay que diseñarla para un cortante a la misma cara de la viga, que es el evento más desfavorable. Obviamente la fuerza cortante que siente un elemento a la cara es mucho mayor que a un elemento con un cortante un poco más alejado de la cara del apoyo. ¿Qué otro ejemplo se puede dar de esa situación? Por ejemplo, el caso de esta piscina en Voladizo. La losa de la piscina, la losa de fondo, es esta línea en color rojo que he marcado, y las vigas laterales son esos pequeños muros que vuelan con una distancia muy larga. Entonces, otra vez se genera esa condición del punto C. Hasta aquí está clara la idea del del caso C que pudiera ocurrir. ¿Pueden, chicos, por favor, levantar la mano para confirmar?
Listo, entonces ya dijimos que hay diferentes zonas de carga o de cortante que debemos calcular para el cortante último. Y bueno, lo que debemos ya ver es la resistencia del elemento. Dijimos hace un momento que el aporte de la resistencia está dado por el concreto y por el acero. Sí, que es el estribo. Entonces, no sabemos todavía cuánto resiste el cortante de concreto y cuánto del estribo, y lo vamos a ver ahora. Entonces, para el concreto, a través de varios ensayos de laboratorio, pues ha salido una expresión empírica que determina justamente esa capacidad de aporte, que sería 0,53 la raíz cuadrada de F'C por B y por D. El F'C ya lo conocen, es la resistencia del concreto a los 28 días de fraguado. El BW, para cualquiera de estas vigas, está, por ejemplo, acotado como el ancho del alma para la viga en forma de T. Para la viga rectangular, pues viene a ser lo mismo su ancho en general. Entonces, esto de aquí, lo voy a quitar desde la derecha, porque es lo mismo, ¿no? Ya está, mejor. Entonces, lo que quiere decir el reglamento es que considera únicamente el aporte de la zona central llamada alma. Y es más, el aporte para una viga en forma de T solo considera el alma y no considera las alas. Y eso ya es conservador de por sí, ¿no? Ahora, este resultante de cortante, o la resistencia de corte, recordemos que es solamente porque hay una zona comprimida que puede estar achurada en color plomo que aún no se ha fisurado. Y por tanto resiste el cortante. Si no, yo no resistiría. Entonces, por favor, copien la expresión de aquí y levanten la mano para poder confirmar. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Un ejemplo, como de costumbre. Profe, creo que no se le escucha. Pues sí, chicos. Disculpen. John, te decía que, voy a copiar la expresión anterior. Esta gráfica te dice que finalmente está fisurada el elemento. A ver dónde está. Por aquí. Y en esta zona, donde estaría. Uy, en esa zona donde está achurada sería la zona comprimida. Es la zona que aún no ha fisurado. Entonces es la zona que aún hay concreto, aún queda concreto sin fisurar. Y ese concreto es lo que te puede dar una resistencia cortante. Entonces el aporte o la resistencia a corte sale de ensayos hechos o calculados por ensayos de laboratorio de forma empírica, es asociado a que justamente esa zona es la que va a resistir, porque la zona que está fisurada, que puede ser la de abajo, ya no tiene resistencia cortante porque ya no existe, en teoría, ¿no? Para la resistencia o capacidad. Entonces, más que nada es porque es la zona que está comprimida, pero noten que no, la fórmula no relaciona cuánto es la altura. Se dice, bueno, de toda la viga, ¿no? B por D. El D es el perante efectivo. El ancho B es el ancho del alma. Y esta 0,53 de cuadrado de es como si fuera el esfuerzo cortante. Noten que el concreto puede fisurarse, ¿sí?
Por ese motivo sale esta resistencia, no sé, sobre 3 d cuadrada F'(C). Esta es muy baja capacidad, pero a pesar de eso es muy bueno porque hay mucha área transversal todavía de la viga. Entonces ahora vemos un poco más de detalle. Aquí hay un ejemplo de esta viga. Este es el ejemplo de un libro llamado Hansen, si no me equivoco. Bueno, ese es el autor, Hansen. Se llama el libro Diseño de estructuras en objeto armado, me parece. Hay una viga peraltada de 100 centímetros de peralte y 35 por ancho, 35 por 60. Tiene una carga distribuida uniformemente repartida, cargas vivas, WL, perdón, y cargas muertas, WD. La longitud de la viga es muy importante, 6 metros y medio. Y nos dicen, bueno, calcule la resistencia o diseña la viga por cortante. Ya lo vamos a hacer más adelante. Por ahora, la pregunta sería, pues, calculemos la resistencia a corte del concreto. Tan simple como aplicar la fórmula. Pero para la fórmula estamos la raíz cuadrada de F'(C), el W y el D. En este caso, el W es 35 y el D sería pues el peralte efectivo, que es medido al eje de las barras. En este caso, en este problema, nos dicen que aproximemos a 51 centímetros. Reemplazamos la fórmula y sale que la resistencia de concreto cortante es 15.8 toneladas. Hasta ahí estamos de acuerdo. No es muy complicado, ¿no? Perfecto. Entonces, esto no es muy difícil. No sé si necesitan una ayuda para los cálculos. La verdad es que en esta parte, en concreto, es esta pequeña expresión y listo. No hay más complejidad. Lo complicado viene en cuanto al estribo. Entonces, vamos a hacer una hoja de cálculo. Por ejemplo, eso. Uy, a ver. Me parece que no funciona, chicos. El Excel. Bueno, creo que Felina está, pues, bueno, al menos está apuntado en la diapositiva. Pero me he dado gusto que lo veamos en un Excel. Vamos a ver si podemos armar, a ver, en nuestra hoja. No, al parecer no se puede. Mm, eh, para un No, chico, por favor. profesor, si desea, puedo crear uno Sí. de My Drive y creo que eso también sirve. O A ver, dame un minuto y bueno, vemos. A ver, si no se puede acá, haremos acá.
Vamos a ver ahora que sea esto corte. Este es de Google, ¿sí? Vamos a ver, restringido, editor, sacar vínculo, listo. Listo, los paso a ustedes. A ver. Ya está. Ese es de Google Drive, ¿no? A ver, pueden ingresar, por favor, y pueden colocarle los datos de este problema. A ver si se puede entender. Vamos, pueden ingresar. Empecemos. A ver, arriba dirían los datos. Bueno, yo pondría primero, siempre, mi título, ¿no? Eh, Hoja de cálculo de corte. Es lo más, digamos, general que pudiéramos tener. Ya está. Esto es así, ¿sí? Listo. Entonces tendríamos aquí datos, F'C, el FY, el ancho de la viga, el peralte de la viga, la altura en todo caso, el peralte. Y bueno, habría que ponerle estribos, de qué diámetro es, la barra de refuerzo, en todo caso, el diámetro del refuerzo principal, el diámetro del estribo. Vamos a colocar los datos. Y pues creo que no hay más. Sí, creo que no hay más. Entonces, podríamos colocar aquí resistencia a corte. Entonces aquí pondríamos aporte del concreto. Sacan el BC. ¿Entiende la idea? Vamos, ¿pueden editarlo? Profesor, disculpe, en día de estribos lo tomamos como una pulgada, una pulgada, media pulgada. Pues el problema no dice, ¿no? Yo le pondría una pulgada, a ver. Ahí también saben que tienen el recubrimiento.
A ver, ¿pueden por favor levantar la mano todos los que estamos acá presentes? Por favor. A ver, somos como alrededor de 12 estamos presentes y somos como 18 los que estamos conectados, ¿no? Entonces, a menos no estamos de los 12 o 13 que hemos levantado la mano, debería haber 12 o 13 personas conectadas al Excel y por lo menos de estas, la mayoría, pues aportando en los cálculos. Pues porque si vamos a hacer una hoja de Excel en la que solamente voy a participar yo y uno o dos personas más, pues dejamos hacer las hojas de cálculo y bueno, hacemos las diapositivas y listo. Eso es lo que creo que a ninguno le conviene. Porque si no, no podemos, no, así no se puede, digamos, garantizar que aprendan. Porque si solamente van a ver que otro lo haga, pues eso para nada sirve de aprendizaje. Y peor todavía es otra, tiene una desventaja grandísima que van a creer que ya usando una hoja de cálculos ya saben diseñar y ya tienen garantizada la respuesta de este problema cuando vean el examen final, por ejemplo. Y eso no es así. Lo peor que puede ocurrir es que tengan un grave error, ¿no? A ver, vamos por partes. Siempre he ido en contra de que les den el peralte efectivo como un número redondo. Entonces aquí yo diría de esta manera. Peralte efectivo sería el D minúsculo. Y a ese valor hay que calcularlo, ¿no? Ese valor. No hay que hacer el cálculo para todo. Pero digamos no hay que plantearlo como un dato, sino de frente que lo haga el cálculo de la propia hoja de cálculo. ¿Cuánto dijimos que era el factor de reducción? Son 25, por ejemplo. Factor de reducción de la resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería free versus self? ¿Cuándo sería, pues, finalmente este resultado? Pero no ya falta hacer porque tenemos que todavía considerar el cortante del concreto, ¿no? Del acero, perdón, el estribo. Podría modificar lo del peralte efectivo y no usar 51 centímetros. Entonces ahí está el resultado. No muy complicado, es lo que hemos visto en la diapositiva. Debiéramos hacerlo relativamente fácil. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Listo. Gracias, Milenka, por confirmar. Entonces ya estaba el tema de concreto
como tal, como refuerzo, como resistencia, perdón. Ahora seguimos con el resto, que vendría a ser lo del estribo. ¿Sí? El refuerzo acortante, que lo usamos como estribos. Y en la parte superior se ven los estribos en general que pueden existir, se pueden plantear. Y, y vean que hay de muchos tipos, ¿sí? Pero el que otra vez usualmente ocurre en nuestro contexto es el primero, que es el más usado. ¿Por qué? Pues porque el reglamento te dice que el resto de estribos que se han planteado corren el riesgo que se abran cuando ocurre el sismo. Y es que estamos en un país altamente sísmico, en los refuerzos tienden a salirse del elemento y entonces los estribos deben sujetarlos y mantenerlos unidos. En ese caso, el estribo que funciona bien es el primero. Procura mantener sujeto a los elementos estructurales, las barras, que son los refuerzos más importantes de las columnas y las vigas. Entonces, primero que el estribo debemos usar el primero, de la izquierda. Segundo, debemos tomar en cuenta que los estribos se proponen o se establecen en un proyecto o en una viga o en una estructura de la forma que está planteada en la gráfica inferior. La gráfica inferior representa una pequeña porción de un pórtico, en realidad una porción de una viga, una luz o un tramo, de una viga que puede ser de muchos tramos, y noten que hay unas líneas horizontales corridas, que ya sabemos que eso refleja el refuerzo principal de la viga. La barra es el refuerzo principal. Pero hay otras que son verticales, que son los estribos. ¿Sí? Estas barras, estas líneas verticales, los que son los estribos, y vean que hay un dato importante ahí, y dice S, ¿no? Que es el espaciamiento de los estribos. Noten que ese espaciamiento puede ser variable, y se concentra más en la zona cercana a los apoyos, y se va espaciando menos, o se va espaciando, perdón, un poco más, en la parte central. ¿Por qué en la parte central y por qué no en el medio? O por qué no, perdón, en la parte de los extremos en reemplazo del medio o viceversa. Pues porque el importante, más importante, se va a dar siempre, o bueno, usualmente se da en los extremos, con mayor importancia. Por ese motivo, se debe colocar más estribos en la zona, en los extremos, en la parte media. Si ustedes realizan su diagrama de cortantes de una viga convencional con cargas distribuidas uniformemente repartidas, van a notar que el cortante en el medio prácticamente sale cero, mientras que en los extremos sale un cortante muy alto. Por lo tanto, deberíamos colocarle estribos más cercanos entre ellos, cerca del apoyo, cerca de las columnas. ¿Cómo es que resiste este estribo cuando quiere ser cortado? Recordemos que el elemento tiende a ser separado, ¿no?, en dos, por medio de la fisura. Entonces, si vemos una sección transversal justo ya la fisura, o bueno, por una parte de la fisura, se va a notar una zona comprimida, intacta, que está churada en color plomo, o bueno, está churada con líneas, y hay una zona que está libre, que sería la zona fisurada. Entonces, en esa zona que está concreto, digamos, es lo que estamos planteando como resistencia del concreto, pero la zona que está comprimida, con la parte de la izquierda, va a querer separarse del bloque inferior, ¿sí? Separarse. Y es ahí donde los estribos tienden a coser los dos elementos para sujetarse uno con otro, no, digamos, o restringir en todo caso esta falla. Entonces el cortante BS es justamente el cortante del estribo que estaría restringiendo esa separación. ¿Está claro cómo es que funcionan los estribos? Finalmente los estribos estamos diciendo que terminan trabajando a una fuerza axial. ¿Sí? No sé cómo se confunde, ¿no? La viga es de cortante, eso transfiere a una fuerza axial para los estribos. De cortante pasamos a axial. ¿Por qué? Porque los estribos los hemos dispuesto de tal manera que trabajen únicamente a carga axial. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí está claro, chicos?
Sí, profesor. Listo, entonces, eh, vale la pena decir por acá ahora que los estribos pueden ser de diferente tipo de diámetro, de 3 octavos, incluso puede ser de un cuarto, o también puede llegar a ser hasta media pulgada. La norma que dice, el reglamento te indica que los estribos pueden ser de 3 octavos hasta barras de 1 pulgada, y barras mayores a 1 pulgada, si no me equivoco, se usan estribos de media pulgada de diámetro. Es lo que indica ese reglamento. Entonces, nos condiciona mucho a usar un tipo de estribo. El convencional estribo que se usa en 3 octavos por lo general. Otra forma de disponer estribos es de esta manera, ¿no? No tiene que ir un solo estribo, pueden ir varios estribos, como por ejemplo 2 rectángulos cerrados, ¿no? Que se intercitan entre ellos, que se transponen entre ellos. Entonces la idea finalmente del estribo es sujetar las barras de refuerzo y mantener que el núcleo confinado se mantenga todavía como un elemento único. Y si piensa ver una fisura, pues justamente el estribo procura, en la medida que digamos pueda durar, eh, todavía el trabajo, el funcionamiento de un núcleo interno, un núcleo confinado se dice. Entonces esto es lo que dijimos, que finalmente la fisura pasa o corta algunos estribos, y noten que la falla se da a 45 grados. ¿Sí? La falla se da a 45 grados. Por lo tanto, noten que la distancia vertical puede ser peralte efectivo, y esta distancia, digamos, también puede ser peralte efectivo, porque está a 45 grados. Y si me preguntan cuánto es el espaciamiento entre barras, o digamos cuántas barras pasan de estribos de acuerdo a un espaciamiento, pues hay que sacar simplemente la proporción, ¿no? Cuántos entran en una distancia D, a una distancia D, ¿no? De distancia, de la viga. Entonces, esto corta aquí. ¿Cómo se calcula la resistencia de cortante del estribo? Ahí está la fórmula en la parte del medio. Y lo que quiere decir básicamente es que la resistencia cortante del estribo es el área de corte por el esfuerzo de fluencia, o sea, el área del estribo, por su esfuerzo de influencia, y ahí le he marcado en color celeste, que quiere reflejar que dice, pues, en otras palabras, que ese estribo está trabajando a tracción. Por eso se multiplica el esfuerzo de influencia, su máxima capacidad de atracción, por su área transversal, el área de la barra del refuerzo. Ahora, esta área de refuerzo, el área de cortante, no es simplemente el área de la barra de 3 octavos o de media pulgada, sino que hay que considerar que hay dos fibras paralelas entre ellas que están sujetando o están restringiendo esa separación o ese corte. Por lo tanto, el A sub B puede ser 2 veces el área de la barra del estribo. Hasta ahí está claro el tema de la barra del estribo. Es el área de falla, el AV, por la fuerza de influencia, que para fines prácticos, para un estribo únicamente sería 2 veces el área de la barra del estribo. Y si hubiera 3 estribos, pues serían, o si hubieran 2 estribos, perdón, en la viga, habrían cuatro veces el área de la barra. ¿Se entiende la idea de por qué son 2 veces o 4 veces, dependiendo de cuántos estribos tengamos? Por ejemplo, para este caso, me valdría la pena copiar. Para este caso, por ejemplo, sería así. Tendríamos 4 fibras. ¿Se entiende la idea? Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos,
porque hay que saber simplemente aplicar la fórmula, sino también hay que saber de dónde proviene para poder justamente evitar ese tipo de errores que a veces ocurren. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Se cortó un poco? Decíamos Profe, que el área de no se escucha corte... nada. ¿No se escucha nada? A ver, ¿alguien más no me escucha? Ahora sí. A ver, chicos, ¿alguno no me ha escuchado? A ver, ¿ahora sí me logran escuchar? Ya, ahora sí. Ya, ok. Entonces decíamos, vamos a borrar esta parte. ¿Qué ocurre con la viga? Si la viga tiende a separarse, sabemos que hay un estribo o varios que cruzan la falla. Entonces lo que está ocurriendo es que esa zona, ese estribo marcado en color celeste, está tratando de coser la fisura, y entonces lo que está ocurriendo es que realmente no es solamente una barra la que está tratando de restringir esta fisuración o esta falla, sino son dos barras cuando hay un solo estribo. Pero si hubiera más de un estribo, por ejemplo dos estribos, tendríamos cuatro fibras que usar en este cálculo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el AV sería igual a cuatro veces el área el área, la barra del estribo. Sería esto. ¿Se entiende? En cambio, en el anterior era distinto, ¿no? Entonces solamente pasaba por dos fibras. ¿Se entiende la diferencia ahora? ¿Cómo, chicos? Por favor, déjenme un mensaje en el chat para confirmar que todo está claro. Listo, entonces, estas barras están trabajando a tracción. Por lo tanto, hay que multiplicar su área de falla por el esfuerzo de fluencia para conseguir su máxima tracción. Eso sería para un estribo nada más. La pregunta es, ¿cuántos estribos pasa la falla? Pues si la falla se va a dar una distancia a D, una distancia, digamos, a D, porque es 45 grados la falla, y estamos separados cada 10 centímetros, por ejemplo, y el plate efectivo puede ser 50 centímetros, diríamos que está pasando más o menos 5 estribos por esa falla. ¿Cómo obtenemos eso? Pues de la división del peralte efectivo entre el espaciamiento. Esta división de D entre S representaría el número de estribos que atraviesa la falla. ¿Se entiende la idea? La falla corta finalmente se va a dar a 45 grados y va a atravesar la cantidad de estribos que tú le pongas. Si yo le pongo estribos cada 5 centímetros, pues habrán 10 estribos que cruzar, ¿sí? La falla. Recuerden que la falla sería esta línea, más o menos por ahí, esta línea en color rojo.
y con esa línea y sería esta línea. ¿Se entiende la idea? Entonces ese peralte efectivo nos sirve muchísimo porque nos va a indicar cuántas barras o cuántos estribos van a atravesar esa falla a 45 grados. Entonces, ahí está el resultado, ahí tenemos todo. Por favor, copien esta expresión, ¿sí? Copien esta fórmula. Van a disculpar que esta vestida esté muy saturada, pero me pareció que era lo más eh, completo posible de entender. Vamos a ver si podemos aclarar un poco más. Ya está, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ya apuntaron, a ver, diga pregunta, le escribimos el S. A ver, nosotros planteamos el espaciamiento, generalmente. Digamos, ¿no? A mí se me ocurre poner estribos cada 5 centímetros. Y a ver cuánto resiste. O a 10, o a 20. Finalmente, el que necesitemos. Entonces, digamos que hay dos opciones. Uno lo plantean primero y verifican. Si no cumple, vuelven a hacer la corrida. U otra que ustedes determinan de forma, digamos, convencional, ¿no? Que hacen una deducción de fórmulas, despejan variables y consiguen el valor del espaciamiento. Ciertamente, el espaciamiento y el diámetro de la barra sería nuestro último objetivo para luego de eso dibujar. Te vamos a ver un ejemplo. Nos dicen el mismo ejemplo anterior. El peralte, bueno, para seguir el ejemplo anterior, podemos usar 51 centímetros. Sabemos que el BW era 75 centímetros. El F'C, el Fy, las características del material finalmente. Y entonces también estábamos asumiendo que íbamos a usar estribos de 3/8 de pulgada. ¿Sí? 3/8 de pulgada. Entonces, la pregunta es, calcule el espaciamiento, o sea, perdón, plantee el espaciamiento de estribos a 5 centímetros, a 10, a 15, 20, 25, 30. Y calcular la resistencia del estribo, primero, el BS, y por último, la resistencia nominal y la de diseño. Que ahí está el ejemplo, ¿no? Para 5 centímetros. ¿Podemos hacer esto? Fíjense que la única fórmula que hemos dicho es el BS igual al área C, el área de la falla, por el esfuerzo de influencia multiplicado por D en 3, que representa el número de estribos que atraviesa la falla, ¿no? Pues ahí está el ejemplo para 5 centímetros calculado. Podríamos hacer un Excel en la que planteemos para 5, para 10, para 15, etcétera. Podríamos plantear esto acá. Podríamos plantear aquí abajo
Por ejemplo, vaciamiento del estribo. Y, y bueno, ese sería el S, ¿no? Sería 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voy a calcular cuándo sería el número de estribo, perdón, sí, el valor del cortante. ¿Cuánto es la resistencia del cortante del estribo? Podríamos multiplicarlo. Tenemos todo prácticamente, ¿no? Aquí está mal, ¿no? Arriba el ojo de abajo está mal. El diámetro de la barra de una pulgada era para la barra del refuerzo principal. Para la barra del estribo dijimos que era 3 octavos de pulgada, ¿no? Entonces esto sería por 3 octavos. Sería 2,54. Ya. Porque lo que han puesto aquí es el peralte para una capa nada más, ¿no? Una capa. Faltaría el peralte efectivo para 2 capas. ¿Cuál sería el peralte efectivo para 2 capas? Entonces, por favor, ¿podrían calcular esto? ¿Cuánto es la distancia del estribo a un espaciamiento de 5, 10, 15 centímetros? Vamos, ¿podrían hacer el cálculo? Vamos, chicos, ¿estamos presentes acá o paso la diapositiva nada más? Y ya lo dejamos para que ustedes lo hagan en su casa. Chicos, ¿me lo van a escuchar? Chicos, ¿logran escuchar y logran ver el Excel? Ya, podríamos plantear, por favor, la resistencia del acero. Esto es el aporte del concreto. Vamos a hacer lo mismo con el aporte del acero. ¿Pueden colocar, por favor, la fórmula dentro de este Excel, en las diapositivas? Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos, por favor. Pueden plantear cuánto es la resistencia cortante de los estribos, espaciados a 5 centímetros, a 10. Profesor, ¿cómo sé que vale 10 o 5 centímetros? Bueno, por ahora no sabemos nada, simplemente le hemos planteado un número, que más o menos son los que se usan, ¿no? 10, 15, 20, 25, 30, ¿no? A ver, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá, hasta este punto? Amy, Edgar, Seban, John, Iván, Marco, Paula.
Ya. Ya, entonces, si no hay ni una duda, simplemente es multiplicar, ¿no? Hay que calcular, por ejemplo, el área, ¿no? El área de falla. Esto será, pues, 2 por un 0,71. Entonces, con esta idea, sería centímetros cuadrados. Simplemente diríamos, ¿no? 4200. Bueno, el FY, ¿no? En todo caso. El FY por el área de falla, por el peralte efectivo, con falta entre el espaciamiento. El peralte efectivo vamos a poner 52 centímetros mientras, hasta que se puedan calcular. Entonces ahí está, en kilogramos. VS en kilogramos fuerza. Y bueno, habrá que simplificar lo mismo o aprender lo mismo para el resto. En toneladas fuerza simplemente sería esto entre 1000, pues, ¿no? 60,83 toneladas, que más o menos salía anteriormente. ¿Y qué pasaría si yo, bueno, calculemos el aporte de todo, ¿no? La resistencia de concreto total. Lo podemos poner por aquí, la resistencia a corte. Llamamos el expreso N, que sería igual al BC más el BS. Sería simplemente este resultado más el BC. Vamos al dólar para que no salga. Entonces ahí está, ¿no? Nos ponemos frente al resultado, finalmente como la suma de ambos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego tendríamos que multiplicar otra vez está mal, ¿no? Y luego otra vez sería el phi de sub n, que sería finalmente este resultado por el factor de reducción. Ahí está. Listo. Bueno, esto había que multiplicarlo por, hay que congelarlo, ¿no? Eso es la en toneladas. Entonces, ya encontramos cuánto resiste nuestra viga para diferentes desplazamientos de acero. Entonces, hasta acá vamos a dejar, chicos, por el día de hoy. Hemos calculado la resistencia, digamos, de nuestra viga a corte. Ahora lo que nos falta es elegir qué estribo vamos a usar. A 5, a 10, a 15, a 20 y de varios de estos. No solamente uno, sino varios. Y para cerrar la clase del día de hoy. Paola, Juan, John, Iván, Esteban, Edgar, comenten por favor. Ya, ok, perfecto. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, por favor, terminen de entender esto. Si hacemos esto, no debería ser muy complicado el resto. ¿Sí? Pero vamos. Nos vemos mañana y continuamos con ese tema y vemos los elementos que son un poquito más pesaditos, pero con esto lo más importante creo que ya podríamos tener gran parte del puntaje, de la pregunta del examen. Listo, chicos. Entonces, acá lo vamos a dejar por el día de hoy. Nos vemos mañana, entonces. Que les vaya bien. Gracias por su atención. Nos vemos, chicos. Cuídense.